Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el Cantar de los Cantares, capítulo 4. El Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 4. Voy a leer desde los versículos 12 al 16. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las especias, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Oremos. Bendito Dios, nos acercamos a este terreno sagrado de tu santa palabra. Queremos quitar el calzado de nuestros pies, como Moisés acercándose a tu presencia. Rogamos una vez más que tu Espíritu Santo actúe en nuestras mentes y corazones para entender correctamente tu palabra y recibir bendición. Mira nuestras almas necesitadas y actúa por amor de tu santo nombre. En Jesucristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Amén. Para iniciar, quisiera repetir algo que dije en la primera hora con respecto a este libro especial. En la construcción en hebreo de este título es realmente la repetición del nombre. En hebreo dice cantar, cantar, shir, shir. Para que entendamos esto, hay otras secciones en la Sagrada Escritura en hebreo donde se usa esa construcción. Por ejemplo, en lo que nosotros llamamos el lugar santísimo en el tabernáculo, realmente es la repetición de esa palabra Kodesh, Kodesh. En inglés, por ejemplo, la traducen ese Kodesh, Kodesh, el santo de los santos. En inglés dicen así, the Holy of Holies. Eso se traduce en español, lugar santísimo. Si usáramos la misma manera para el cantar de los cantares, diríamos la canción más canción de todas. Por eso, como les decía, y considerando que Salomón escribió más de 1000 cantares, pero el Señor solo preservó uno para nosotros, pienso que vale la pena ponerle atención. Y siendo así, la canción más selecta, si se quiere, por eso insisto en que no considero que se trate solamente de la unión de Salomón con la Sulamita o de un libro que tenga solamente aplicación a la unión conyugal, porque habría entonces en la Biblia un libro que no es para todos. Pero yo considero que sí es una canción preciosa, más preciosa que cualquier otra canción, y se trata de la unión de Cristo con su pueblo, con su iglesia. En la primera hora veíamos cómo el esposo ha descrito a la esposa como un jardín peculiar. No cualquier jardín, no cualquier huerto, un huerto cerrado, una fuente sellada. Y leímos que ese es el lugar donde se desprenden aromas exquisitos.
¿No nos recuerda eso las palabras del apóstol Pablo que dice el grato olor de Cristo? Dice el apóstol en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hay mucho aquí para nosotros cuando se habla de los aromas. Aquí leímos que toda clase de, dice, despréndanse sus aromas. Y nos ha hablado de incienso, de otros aromas. Bien, en qué otras partes en la Sagrada Escritura se habla de cosas olorosas? Bueno, leo Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, cuando dice, y cuando hubo tomado el libro, y ese es el Cordero de Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Luego en el capítulo 8, versículo 3 dice, y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pues aquí tenemos la misma la interpretación de ese aroma que sube, porque en este huerto hay la materia prima de lo que se necesita para elevar incienso a Dios, la vida de oración. Así es la iglesia, no existe la iglesia sin oración. Ahora, hay una súplica aquí al final del versículo 16 que dice, venga mi amado a su huerto. Si se pide venga, es porque parece que no está, o por lo menos así se percibe. Y debemos empezar por ahí. Esto es algo que la palabra de Dios nos enseña. La realidad de que Dios a veces retira la percepción de su presencia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. No siempre su presencia es percibida. Y tristemente no siempre su presencia es apreciada cuando está. Pero nadie puede extrañar lo que no ha tenido. Aquí estamos hablando de una relación de Cristo con su iglesia. Y hay momentos donde a nivel sea corporativo o individual perdemos esa percepción de la presencia del Señor. Pero hay quienes son indiferentes a ello, eso es otro caso. Por eso es que es tan útil esto, porque nos confronta. ¿Somos nosotros de verdad su huerto? ¿Extrañamos su presencia? Aquí la esposa está reconociendo la necesidad de auxilio divino y hace una oración. Veamos cuál es la oración que ella hace. Versículo 16. Levántate, Aquilón, y ven, austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruta. Esa es la oración que se eleva. ¿Y saben qué es lo que se está pidiendo aquí? Al Espíritu Santo. Y yo voy a procurar demostrarlo con este lenguaje. En la Sagrada Escritura, en hebreo, la palabra para espíritu y para viento es la misma. En la Biblia no siempre se traduce como espíritu, a veces se traduce viento, a veces espíritu, obviamente dependiendo del contexto, eso es lo correcto. Entonces empecemos por Génesis. Génesis 1:2 dice,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí es esa palabra, la palabra hebrea es ruach, esa aquí fue traducida como Espíritu, y es lo correcto. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero por ejemplo, ya en Génesis 8:1 está traducido a ese mismo ruach diferente. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento. Aunque es la misma palabra, aquí es traducido viento en la palabra hebrea ruach, sobre la tierra. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En Éxodo capítulo 10 se usa esa palabra de la siguiente manera: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del este sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento del este trajo la langosta. Y una más, leemos en los Salmos que el Espíritu Santo es también creador, involucrado en la creación. Dice así el Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. En todos estos versos la palabra original es la misma, pero interpretada contextualmente, según sea un viento o espíritu. La esposa aquí, la esposa de Cristo, la iglesia de Dios, hace esta súplica llamando al viento y dice: levántate, aquilón, y ven austro. El aquilón es el viento del norte, el austro es el viento del sur. La misma Sagrada Escritura nos lo muestra así. Leo para ustedes lo que dice Job capítulo 37, versículo 9. De las cámaras del sur viene el torbellino, y de los vientos del norte el frío. En Job 37, 17 dice: ¿por qué están calientes tus vestidos cuando se calma la tierra con el viento del sur? Y cuando sopla el viento, y luego Cristo usa también, o nos confirma, ¿cómo es ese viento del sur? En Lucas 12:55 hace referencia a esto y dice el Señor: y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Aquí lo que estoy tratando de mostrarles es que la Biblia nos habla de la diferencia del viento del norte y del viento del sur. ¿Qué pudiéramos nosotros recibir de eso? Hay una diferencia y ella pide ambos. Son diferentes. Parece que el viento del sur es una brisa cálida, pero parece que a veces lo que se necesita es un torbellino que viene del norte. Si entendemos lo que estoy diciendo, esto debemos pedirlo con temor, porque ¿qué se necesita para que reaccionemos a veces? ¿No es un torbellino? Nosotros desearíamos que siempre sea más bien una brisa cálida, que fuéramos tan sensibles a las cosas de Dios y entendiéramos por las buenas, como decimos. Pero a veces va a tener el Señor que mandar un torbellino del norte, un viento tempestuoso. Pero sea lo que sea, la iglesia le dice al Señor: manda lo que tengas que mandar. Y vuelvo a decir, con temor de Dios, porque puede ser que lo que Él tenga que mandar no sea grato. Con tal que reaccionemos y volvamos a nuestra comunión con Él. El que esta petición de la esposa diciendo: levántate, aquilón, ven austro, tiene que ver con el Espíritu y su acción. Yo lo veo como cuando el Señor le explica a Nicodemo en Juan 3:8
Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y es así. No lo vemos, pero ¿qué si vemos? Su acción. Vemos lo que el viento produce. Al viento no. Así actúa el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo triste con los movimientos que quieren ver la acción del Espíritu Santo en algo emocional, sensacional y a veces salido de todo control, pero no, es de una manera diferente, es espiritual. Eso es lo que la Biblia enseña y lo que vemos, por ejemplo, en la profecía de Ezequiel 37, cuando Dios mismo le dice al profeta que profetice sobre huesos secos. Y Dios envía viento, sopla y da vida a aquellos huesos secos. El soplo de Dios trae vida, por eso es que debemos pedirlo y volver a pedirlo. Y decirle así, con temor, pero con sinceridad, Señor, envía lo que tengas que enviar con tal que reaccione. Tal vez está usted pidiendo por un inconverso. Bueno, ese inconverso son huesos secos. Y solo Dios puede darles vida. Nadie los puede obligar, no le podemos cambiar el corazón porque nosotros no pudimos ni cambiar nuestro propio corazón. Solo lo hace Dios. Entonces, en el caso de él, el Espíritu Santo es para que le dé vida. Pero en el caso de los creyentes se necesita. ¿Cuántas veces leemos en el Salmo 119, vivifícame? Pero él dice, ¿cómo? Conforme a tu palabra. ¿Cómo es la acción del Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, él dice, soplad en mi huerto. Espero haberlos convencido de que ese huerto cerrado es la iglesia del Señor en la primera hora. Y dice, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Y veamos la relación en lo que se está pidiendo. El asunto es que esas fragancias exquisitas de flores que están ahí sembradas no se perciben si no hay brisa. Es el viento el que lleva ese olor. Entonces preguntémonos, ¿no tiene esto entonces que ver con la ineficacia del testimonio cristiano a veces? No huele, el olor nos está esparciendo, nuestro testimonio es débil. La ineficacia o ineficiencia del ministerio de una iglesia o del testimonio individual se da cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos o en métodos humanos. ¿Y qué es realmente lo que tenemos que pedir? Al Espíritu Santo que sople para que lo que Dios ha hecho en nuestra vida impacte a los demás. Dios ha dado dones a su iglesia. Y Dios ha dado dones a los miembros de cada iglesia. ¿No leemos nosotros en la Sagrada Escritura un llamado del apóstol Pablo a ser llenos del Espíritu? ¿Por qué lo dice? Porque lo necesitamos. Y yo insisto mucho en este tema porque yo fui criado en un ambiente de trasfondo pentecostal y yo sé los terribles errores en los que cayeron muchas de estas iglesias. Pero suele suceder que cuando uno entiende la enseñanza bíblica del Espíritu Santo, tratando de alejarse de aquellos extremos antibíblicos, cae en otro extremo también antibíblico. Y no hay entendimiento de cuánto necesitamos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para todo. Y la iglesia en particular para ejercer su ministerio. Si lo entendiéramos, pediríamos esa acción del Espíritu Santo. Ven, sopla en mi huerto para que se desprendan esos aromas. Olor de vida para vida. El olor de Cristo. Pero también la iglesia Dios la pone como juzgando olor de muerte para muerte.
Es precioso leer y entender apropiadamente lo que se describe en la venida del Espíritu Santo, la promesa que había hecho Cristo. Les había dicho a sus discípulos que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que llegara, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y ellos estaban más preocupados por saber acerca del fin del mundo. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y así somos nosotros a veces más desenfocados. Y el Señor los vuelve y dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se esperan ahí en Jerusalén. Y luego leemos que en Hechos 2 dice así: y fueron, cuando ha venido ese viento recio, recio significa fuerte, un torbellino vino. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Pero eso no solo sucedió esa vez, leemos también en Juan 4:31, y cuando hubieron orado, ese es un elemento indispensable si queremos buscar la llenura del Espíritu Santo, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Ese es el verdadero resultado cuando el Espíritu Santo llena. La palabra de Dios se habla con denuedo, con libertad, de una manera intrépida, sin timidez. Ese es el efecto. Ahora, cuando yo leo esto, yo a veces anhelo eso y digo: Señor, que mandaras algo, que cuando estuviera yo predicando temblara o pasara algo para que la gente reaccione. Pero ¿saben que no funciona así? Sí reaccionarían, pero al rato se les pasa. Porque así es el ser humano. Recordemos a Elías. Cuando confronta al pueblo de Israel: vamos a ver quién es Dios. Si Baal es Dios, vayan con Baal. Si Jehová es Dios, y la gente no dice nada. Viene, ora. Hay esa maravilla, espero que conocen bien el relato. Los profetas de Baal hacen todas sus danzas y autoflagelaciones y todo, y no baja el fuego. Pero ora el hombre de Dios y el fuego de Dios viene. ¿Y qué dice la Biblia? Que decía: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora sí. Pero ¿cuánto les duró? ¿Cuánto? Entonces, ese anhelo nuestro por cosas así, físicas o sensoriales, es entendible, pero no es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Esto que dice aquí: que con denuedo hablemos la palabra de Dios. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Bueno, vemos la ilustración. El viento que hace: mueve naves, los molinos de viento, pero tristemente hay algunas personas que quieren una vida muy tranquila, ojalá sin ningún movimiento ni ruido, que nada interrumpa su comodidad. ¿No es ese un terrible riesgo, sobre todo en países como este con tanta prosperidad? Lo que yo quiero es estar cómodo. Pero eso nos recuerda la actitud de Juan Calvino cuando pasó por Ginebra. Y Guillermo Farel le decía de la necesidad que hay mucho trabajo aquí. No, yo lo que quiero es estar tranquilo para mis estudios, para escribir. ¿Saben ustedes qué respondió aquel hombre? Dios maldiga tu descanso y la paz que buscas. Hay que trabajar. Pero como digo, algunos pecaminosamente podrían no querer nada que les interrumpa su comodidad, que se les ha convertido en un ídolo. Pero hay una razón también que me pone a pensar de por qué
Algunos no quieren esta brisa del Espíritu. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. ¿Y saben por qué? Porque con el viento, con esa brisa, no solo se desprende, no solo llega el olor cuando es bueno, cuando es malo también. Y puede que la acción del Espíritu Santo evidencia algo que no está muy bien, no es de muy buen olor, y tenemos que tratarlo. Cuando el Espíritu Santo actúa también, puede que no huela nada bien, sino como a podrido. Y está exponiendo el Espíritu Santo el pecado que hay, olor a muerte. Y tenemos algo que hacer. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida de comunión con el Señor? Yo me temo que hay muchos que no saben lo que es derramar una sola lágrima en sus oraciones. Una frialdad tan grande. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y son completamente insensibles. Se les habla del amor de Cristo y no se conmueven. No se impresionan al considerar la misericordia tan grande de Dios que nos sostiene vivos hasta hoy. Cuando el Espíritu Santo actúa, cuando Él viene, cuando sopla, veremos gente pidiendo consejería. Pastor, ¿me puede atender? Tengo dudas sobre mi alma, sobre mi situación espiritual. Porque claro que los pastores queremos ayudar a todo el que nos pide ayuda, pero cuando la mayoría hay problema familiar, perdió el trabajo, no está alcanzando el hijo tal cosa. Todos tienen que ver con lo que afecta a nuestra comodidad, pero no un clamor, necesito ayuda porque tengo agonía en el alma sobre mi condición espiritual. Por eso les decía que buscar solamente esa parte sensorial y emocional dará solo un efecto temporal, pero cuando el Espíritu Santo sople, entonces va a venir haciendo un efecto permanente. Recordemos, ¿cómo es el corazón humano? Realmente el corazón humano es incorregible. Pero Dios sí puede, por su Espíritu Santo, cambiar corazones endurecidos y hacerlos reaccionar. Hemos leído que la iglesia es un huerto cerrado, lleno de aromas, frutos deliciosos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los demás árboles. Tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves. ¡Qué hermoso! ¿Y por qué la iglesia no es así a veces? Estoy hablando generalizando, gracias al Señor, Él tiene iglesias fieles, pero ¿qué es lo que vemos? Deseamos, y lo que debemos desear y procurar, iglesias que de verdad sean huertos del Señor, jardines donde la multiforme gracia de Dios, que habíamos visto es la multicolor gracia de Dios, se manifiesta en los diferentes dones que tienen los hermanos y en todas las virtudes asociadas al amor. Reconozcamos esto hoy, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Leímos que hemos sido llamados a ser llenos. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, leemos lo siguiente en los versículos 9 al 13. Jesús hablando. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Habiendo dicho eso, que es lo que nos da esperanza, pida, porque Dios va a responder la oración. Nos dice en el versículo 11, que Padre de vosotros,
Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide huevo, le dará un escorpión. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Lo ha pedido usted? ¿Lo está pidiendo? Porque este es el misterio. Si usted es cristiano, lo tiene. Está con nosotros y en nosotros. Jesús antes de partir le había dicho eso a los discípulos, que cuando viniera el Espíritu Santo estaría, dice, el cual está con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa. Todo verdadero cristiano tiene al Santo Espíritu de Dios. Fue el que nos dio un nuevo corazón, nos iluminó, nos hizo ver a Jesús como nuestra única esperanza. Es el Espíritu Santo. Y sin embargo estamos llamados a pedirlo. Hay que pedirlo. Y en esa frase no somos confrontados cuando dice, si vosotros siendo malos. No nos gusta que nos diga eso el Señor. Así es como somos, y sin embargo la gracia común nos lleva a buscar lo mejor para nuestros hijos. Haremos lo que sea que pensemos que es bueno para ellos. Veamos cómo el enemigo quita esa verdad de nuestra mente y más bien nos quiere hacer pensar que no le importamos a Dios. Él nos ama y está dispuesto, dice, a darnos si lo pedimos. Necesitamos más de Él. Hay que pedirlo todos los días, más y más de ti. ¿Cómo? En la palabra. Profundice, sumérjase en la palabra de Dios y en la oración y será lleno cada vez más del Espíritu Santo. Entonces sí se desprenderán el aroma de Cristo. Hablando del aquilón como viento del norte, nos encontramos en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 1, esta descripción. Ezequiel 1:4 dice, y miré, y he aquí, un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor suyo un resplandor y en medio de él una cosa parecida al ámbar en medio del fuego. Un viento tempestuoso y con él que venía la gloria de Dios. Por eso, aunque nos dé temor, hay que pedirlo. Porque vendrá con ello cosas maravillosas. Pero vuelvo a esa pregunta que he estado haciendo. ¿Qué tendrá que enviar Dios a su vida como individuo o a la iglesia como tal? Sea la iglesia local o a las iglesias. ¿Qué será lo que tiene que enviar Dios para que reaccionemos? ¿Será eso un viento tempestuoso, un viento del norte? No podemos pedir entonces también un corazón sensible para que con solo la brisa cálida del sur, del austro, sea suficiente para que nos arrepintamos. Pero miren, nosotros tenemos que arrepentirnos incluso de las oraciones que hacemos. Frías, mecánicas. Se vuelven las oraciones de muchos. Decía un hombre de Dios que tenemos que orar y orar hasta que de verdad oremos. Y esto es reconocer que muchas veces de nuestras oraciones son tan inválidas, desprovistas de todo fervor, pero hay que orar y orar hasta que de verdad sintamos, he orado. Ahora, yo sé que tenemos el gran riesgo entonces de medirlo por las emociones. Y cuando yo dije que hay gente que nunca derrama una lágrima, no estoy diciendo que si usted no lloró en su oración no es válida. Pero estoy hablando de esa tendencia nuestra a hacer de algo tan santo y tan espiritual una cosa rutinaria, fría. Tenemos que dar la batalla. Porque nuestro corazón es
como el de todos, como el de los discípulos, que se durmieron. Y el Señor les dice, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Pero esos mismos que no pudieron velar 1 hora, ya cuando fueron revestidos de poder de lo alto, oraban toda la noche. Reunámonos, hermanos, seamos fieles a las reuniones de oración. Pidamos que venga Aquilón y Austro sobre la iglesia del Señor. Una frase me encantó de un pastor que murió hace unos pocos años, un pastor presbiteriano de Carolina del Sur, Alan Cairns, dijo, si hay mucha oración, hay mucha bendición. Si hay poca oración, hay poca bendición. Pero si no hay oración, no hay bendición. Y esto debemos pensarlo a nivel personal, a nivel como iglesia. Que el Señor hiciera esa obra y que entonces el aroma de Cristo comience a esparcirse. Y no tengamos temor si el Señor tiene que sacar también a través de la acción de su Santo Espíritu cosas, o tal vez ya ha pasado en nuestra vida o en nuestra iglesia y que podemos identificar, claro, Dios tuvo que enviar un cierto torbellino para que se evidenciara lo que no estaba bien y Él trató con su iglesia. Gloria a Dios cuando es así, pero no temamos de seguirlo pidiendo. Quiero concluir leyendo la letra de un precioso himno en el cual se pide al Espíritu Santo diciendo, transfórmame, Espíritu de Dios, líbrame de la ambición carnal. Todos luchamos con eso. Renueva tú mi débil corazón y haz que te ame como debo amar. Porque de eso es de lo que se trata. Si no lo hacemos motivados por el amor, no sirve para nada. Y hasta cuesta entender cómo uno lee 1 Corintios 13, que pueda ser posible el ser humano de hacer muchas cosas visibles que no sirven para nada, dice. Sin amor, dice, nada soy, no sirve para nada. Entonces hay que pedir que amemos al Señor como debemos amarlo. La otra estrofa dice algo. No pido sueños, celestial visión, ni roto el velo del misterio ver, ni querubines, ni eternal mansión. Y todo eso es lo que nos llama la atención, sensorialmente. Pero Él dice, no quiero nada de eso. ¿Qué es lo que pido? Que limpies, oh Señor, mi ser. Hazme sensible a tu dirección. Quiero vencer el mal con decisión. Sensible. Calla la duda, la murmuración. Dame constancia en la oración. Quiero amarte, oh Señor mi Dios. Mi mente, alma y corazón te doy. ¿Cómo se hace todo esto? Vean qué conclusión de ese himno. Veo la cruz do Cristo padeció y me consagro a tu servicio hoy. Hágalo hoy por el bien de su alma y para la gloria de Cristo. Vamos a orar.